Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches, buenas trasnoches a los que les toca. Bueno, gracias por toda esta presencia. Vamos a ver hoy un tema que nos abarca a todos transversalmente, más allá de la especialidad o de la enfermedad de la cual podamos ser expertise, que es la transición, en que queremos dejar un mensaje de cómo enfrentar este movimiento, este momento de la vida de nuestros pacientes, diferenciar la transición, que no es transferir, sino que es todo un proceso donde comienza en el momento en que nosotros tenemos un diagnóstico y sabemos que ese paciente, no importa la edad que tenga, va a transitar su adolescencia para llegar a ser adulto, y ahí tendremos que empezar a formarlo, a informarlo, a ayudar a la familia, a contener la familia y el paciente, y tener claro que la transición es un proceso. El propio paciente, con toda su individualidad y todos sus conflictos, la familia, el médico pediatra y finalmente el médico de adultos. Bueno, hemos tratado de elegir algunos temas, invitados a... Sí, síguete si quieres, Karina. Bueno, yo soy la doctora Karina Leta, que también soy médica pediatra gastroinfantil. Venimos trabajando también en el equipo de transición de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y bueno, lo más importante es agradecerle su presencia esta noche, invalorable en este espacio donde podemos compartir experiencias y crecer entre todos. La realidad es que también queríamos contarles con mucha alegría que bueno, pronto se va a publicar acá en Argentina, en los archivos, unas guías que armamos con muchas de las personas que están participando en esto, tras un gran esfuerzo con mucha gente, con el doctor Daniel Agostino que están acá, así que bueno, estamos muy contentos y queríamos compartirlo. Ante nada, bueno, en primer término, presentar a la doctora Valeria Muli, que ella es médica, pediatra, especialista en adolescencia, jefa de la sección de adolescencia de clínica pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ella nos preparó un tema que tiene que ver con los adolescentes y los jóvenes emergentes, sus crisis y desafíos. Así que bueno, es un placer, un honor escucharte, así que muchísimas gracias y adelante, Valeria. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a abrir la presentación. Uy. Bien. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bárbaro. Bueno, un poco a mí lo que me tocaba era trabajar con ustedes los conceptos de adolescencia, las características de la adolescencia hoy y de las juventudes o adultos emergentes que hacen que, bueno, ¿sí? Que la transición sea un proceso que a veces tiene sus dificultades. Entonces, para empezar, bueno, la adolescencia, cuando empieza, más o menos lo tenemos claro, cuando empiezan los cambios físicos desde el arca, de los genitales, los cambios madurativos desde lo psicológico con la independencia. ¿Se escucha? Sí, yo escucho. Ah, ok. De la independencia, las rebeldías, los cambios sociales, donde empiezan a tener mucho más interés en pasar su tiempo con su grupo de pares y se van aislando en la familia. Y en general, habitualmente se da alrededor de los 12 años. Ahora, ¿cuándo termina la adolescencia? Tenemos muchas más dificultades para determinarlo. Por un lado, tenemos cambios físicos que ocurren mucho más allá de la etapa de la adolescencia. Se considera que el cerebro adulto, o sea, la maduración del lóbulo frontal, que es aquel que tiene las funciones ejecutivas, se da aproximadamente a los 25 años. Tiene que haber cambios madurativos que se hayan desarrollado durante toda esta etapa, donde las decisiones y las elecciones sean responsables, donde puedan tener un pensamiento crítico de lo que van a tomar como decisión.
y aparecen generalmente cambios sociales como, bueno, la elección de una pareja, empezar a trabajar, o empezar a estudiar, o recibirse y buscar un trabajo, y el alejamiento familiar. Entonces, desde el aspecto psicológico, hay algunas características que tarde o temprano van a desarrollar durante la adolescencia, algunos durante más tiempo, otros más cortos, o algunos más leves, otros más intensos, como la omnipotencia, como la experimentación a cosas nuevas que tienen que ver desde el consumo, la sexualidad, los riesgos, actividades que son de riesgo. Van a tener como tarea desarrollar su identidad personal, desde aspectos de la sexualidad, entender qué orientación sexual tienen, o sea, por quién se sienten atraídos. Hoy por hoy estamos viendo muchísima bisexualidad, estamos viendo muchísimas identidades o no binarias o trans durante la adolescencia. Y obviamente van a iniciar sus prácticas sexuales. Esto es independientemente de si tienen o no una enfermedad crónica. O sea, a todos y a todas le va a pasar. Durante esta etapa van a tener que ir desarrollando una autonomía progresiva, y eso es algo que pesquisamos mucho en el momento de tomar la decisión del proceso de transición. Esta autonomía progresiva está muy ligada a las posibilidades que le den las familias, ¿no es cierto? Obviamente van a desvalorizar a todos los adultos, todo lo que le diga la población adulta de su alrededor o su entorno no va a ser importante, no vamos a saber nada, y sí va a tener gran valoración las opiniones de sus pares, y van a tener una actitud desafiante y rebelde. Hoy por hoy se manejan en las redes fundamentalmente, ¿sí? Y la pandemia hizo que esto si ya venía sucediendo, bueno, se instalara permanentemente. Hoy el celular es parte del cuerpo durante la adolescencia. Es su manera de comunicarse, de vincularse, de divertirse, de conectarse, de jugar, de escuchar música, de estudiar. O sea que todo pasa, de ver películas, todo pasa por las redes. También están los riesgos en las redes, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con el sexting, con el grooming, que son situaciones sexuales que los ponen en riesgo, debemos tenerlo en cuenta y charlarlo en la consulta. Y van a tener, como decía, tener que elegir durante esta etapa si van a estudiar, si van a trabajar, a qué se van a dedicar y cómo, bueno, van a poder salir de esta familia para ser autónomos definitivamente. Ahora, lo que vemos es que en nuestra sociedad, donde la juventud es un valor muy importante, pero que cada vez se hace más larga porque no le damos cabida en el mercado de trabajo, ¿no es cierto? A jóvenes cada vez se tienen que especializar más y digamos, formar más para poder ingresar al mercado laboral, o adultos emergentes, que serían los mismos, tienen características conductuales que son muy parecidas a las de los adolescentes, pero tienen riesgos aumentados. Y esto se debe a que ya, en general, tienen alguna disponibilidad de plata autónomamente porque consiguen algún trabajito, porque ya pueden manejar autos y o motos, porque a veces a los 21 años se quedan sin cobertura médica de la que tenían del grupo familiar, y muchas veces, obviamente, deben cambiar el equipo médico a uno de adultos. En el hospital, donde los clínicos tienen pacientes o sea, una población de adultos muy grandes, mayores de 100 años, con una población importante, lo que quedamos es que nosotros vemos a esta población hasta los 25 años como clínicos, pero los especialistas y las especialistas tienen que ir haciendo la transición a partir de los 18. Entonces quedamos como una cara conocida que puede seguir funcionando en esto de la transición. ¿Qué pasa cuando durante la adolescencia se genera una enfermedad crónica o un niño o niña con una enfermedad crónica llega a la adolescencia? Bueno, sabemos que hay un 20% de adolescentes que presenta alguna condición crónica y que más del 90% de estas personas van a llegar a la adultez, cosa que antes no ocurría. Esta población de adolescentes van a tener muchísimas comorbilidades. Algunas están relacionadas con la salud física, como el retraso de crecimiento, alteraciones en la cronología de desarrollo, algunos con pubertades precoces, otros con pubertades retrasadas, con todo lo que esto implica en los riesgos. Pueden tener estigmas físicos por la enfermedad de base, pueden tener enfermedades que tienen que ver con las características
del tratamiento y de la enfermedad en sí misma, como osteoporosis, hipertensión, efectos adversos por tratamientos recibidos durante largos periodos. Pero también lo que va a pasar es que van a tener un retraso en la adquisición de sus capacidades psicosociales, de estas que yo les contaba que tienen como tareas psicológicas que hacer durante la adolescencia, desde lo vocacional, desde la sexualidad, desde lo vincular. Muchos de esta población de pacientes tienen muchas dificultades para relacionarse con sus pares porque han tenido muchísimas internaciones, han tenido dificultades para sostener la escolaridad, han tenido dificultades para hacer los programas que hacen, con lo cual se pierden la cotidianeidad de sus pares y esto obviamente que les va a generar dificultades en la socialización. Pueden tener mayores niveles de ansiedad y depresión relacionadas con su enfermedad, relacionadas con su proceso de separación familiar y de crecimiento y de autonomía, relacionadas con sus dificultades con sus pares. Y el desarrollo de esta autonomía y la separación con los padres también es un trabajo, porque en general los padres tienen una actitud de muchísimo miedo, de dejarlos salir con sus amigos, hacer las actividades que hacen los adolescentes habitualmente, y entonces ponen muchas trabas, muchas veces no pueden, por tratamientos o por sus enfermedades crónicas de base, realizar las mismas conductas que tienen habitualmente en la adolescencia, como puede ser tomar alcohol, en el caso de pacientes con problemas hepáticos. Y entonces tenemos que trabajar esto en la consulta, estimular que participen en tomas de decisiones para poder aceptar, bueno, cuáles son las limitaciones, qué cosas pueden y qué cosas no pueden hacer. Entonces trabajar en que por ahí cuánto pueden tomar alcohol, o si no pueden tomar alcohol, bueno, qué otras cosas pueden hacer y compartir con sus pares, y no perder ese roce que les va a dar la posibilidad de disminuir su ansiedad y depresión. Y obviamente siempre trabajar la adherencia. ¿Qué dificultades hay desde el sistema de salud con esta población de pacientes? Bueno, las consultas con los especialistas, o sea, con ustedes en general, están focalizadas a situaciones muy puntuales y muy graves que requiere seguimientos seguidos, con laboratorios, con estudios, con medicaciones, con recetas, dificultando la mirada integral. Pero también otra cosa que pasa y que nos lo cuentan cuando muchas veces nosotros empezamos a ver en la transición a pacientes desde adolescencia, junto con los equipos de gastro y de patología y de otras especialidades, es que la relación es tan íntima con ustedes que ya son como familia y tienen la sensación de fallarles si les cuentan lo que hicieron, si tuvieron una relación sexual sin cuidarse, si tuvieron una exposición a alguna sustancia que ustedes les dijeron todo el tiempo que no lo tienen que hacer, no se lo pueden comentar como no se los pueden comentar a los padres, ¿sí? Con lo cual a veces no llegan a enterarse de todo lo que les está pasando. Por otra parte, bueno, a veces no tienen información adecuada, no tienen esta experiencia de autonomía, y esto lleva a poner en riesgo la salud del trasplante o de su enfermedad de base y de su salud integral. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta en las entrevistas para buscar alternativas creativas, negociar, ver cómo podemos ponernos de acuerdo y que esta adolescencia evite perder el órgano por sus características normales, ¿sí? Tanto la enfermedad crónica a la adolescencia como la adolescencia a la enfermedad crónica le genera una tensión que es importante ponerla sobre la mesa y trabajarla en todas las consultas. Bueno, el encuentro con adolescentes obviamente implica una consulta distintas y de la relación del adolescente con el sistema de salud dependerá, bueno, que pueda confiar, que pueda concurrir, que pueda adherir, pero también de la relación del sistema de salud con el adolescente. Si no somos expulsivos, vamos a lograr que, bueno, que pueda contar con nosotros y poder, bueno, ayudar y acompañar en todo este proceso de las tareas que tiene que hacer con una enfermedad crónica. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que para poder lograr un buen vínculo de respeto, tenemos que asegurar la confidencialidad de la consulta. Hay una ley en la Argentina que esto lo asegura y que se debe establecer tan rápido como se pueda, explicando que las consultas a partir de ahora van a tener que ver con el adolescente o la adolescente y explicarle a los padres que entonces tendremos una parte de la consulta juntos todos y después vamos a pedirles que salgan de la consulta para poder tener la entrevista en profundidad con el adolescente, quedando en claro ante toda la familia
que si nos enteramos de algo que lo ponga en riesgo de vida o que ponga en riesgo sus actitudes a otras personas seriamente, bueno, esto obviamente que lo vamos a romper esta confidencialidad. Otra cosa que tenemos que trabajar durante la adolescencia es modificar la actitud paternalista de tener la verdad, de sobreprotección, de dificultad para poder facilitar la opinión y la información y la toma de decisiones con respecto a su salud, que por ahí pasa mucho entre los padres con los hijos y durante la niñez. En la adolescencia buscamos que la relación entre el médico y el adolescente sea mucho más horizontal y que podamos plantearle cuáles son los pros y los contras de cada situación y negociar, bueno, cómo vamos a seguir. Entonces, se les debe informar con fundamento en el derecho a la autonomía personal y al derecho de su salud, para que puedan decidir, bueno, qué es lo que prefieren, cuándo hacerse los estudios, si quieren hacer este tratamiento, si ya lo hicieron y no les gustó, no lo quieren hacer, bueno, qué otras opciones hay y cuáles son los pros y los contras, y bueno, de esa forma ir acompañando esta autonomía progresiva que les decía. Hay una cosa que es muy importante, que es diferenciar capacidad de competencia, ¿sí? O sea, la capacidad es una noción que se usa en el ámbito jurídico, fundamentalmente en el ámbito de los contratos, y muchas leyes establecieron una edad determinada a partir de la cual se alcanza la mayoría de edad. Jurídicamente es a los 18, o sea, a los 18 años entran a ser capaces para firmar contratos, casarse y este tipo de situaciones jurídicas. Y muchas veces se confundió esa capacidad o incapacidad también en el aspecto de la salud. Pero lo que sabemos es que en salud lo que tenemos que manejar es el término de competencia, el concepto de competencia. Y la competencia no se alcanza por una edad, por cumplir 18 años. Se va forjando, se va generando, se va logrando a medida que van adquiriendo cada vez mayor autonomía. Entonces las competencias son distintas según la enfermedad crónica que tenga, según la capacidad intelectual que tenga, pero lo que es importante es saber que no se logra ni se pierde en un día, una semana o a partir de un año. Entonces lo que es importante para poder evaluar si es competente ese adolescente es evaluar si entiende lo que le estamos diciendo, si nos lo puede contar, si puede comunicar lo que siente y lo que le parece o lo que nos quiere contar, si puede razonar sobre las alternativas que les damos, si puede valorar y puede juzgar cuáles van a ser las decisiones que va a tomar. Esto es un cuadro que realizó el programa de adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación de la Argentina, donde la línea esta ondulada es la que va marcando cuando un adolescente empieza a poder tomar decisiones, que es a partir de los 13 años, donde pueden consentir las prácticas que no impliquen riesgo para su salud, y a partir de los 16 años tienen capacidad plena para las decisiones sobre su propio cuerpo como una persona adulta. Esto, obviamente, siempre y cuando nosotros veamos que realmente tienen competencias y tienen autonomía progresiva, pero a partir de los 13 ya pueden tomar decisiones con respecto a sus tratamientos, y hay que escucharlos, ¿sí? Entonces, en estas consultas, la confidencialidad, tener en cuenta la autonomía, la competencia y el derecho a la salud, va a lograr que tengamos un vínculo de confianza que permita que puedan regresar al sistema de salud, que es lo que necesitamos. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la transición? Como decía muy bien la doctora al inicio del webinar, es que es un pasaje planificado de la medicina, de la pediatría y de la adolescencia a los adultos jóvenes y a la adultez, en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, de un sistema entonces de atención pediátrica a uno de adultos. Tiene metas, que es asegurar el cuidado médico de alta calidad, apropiado para cada etapa del desarrollo, y asegurar la continuidad de forma ininterrumpida mientras el individuo vaya transitando esta adolescencia a la adultez. Para que esto se genere y este proceso sea exitoso, hay 3 pasos fundamentales, que son la preparación,
que es poder tomar en cuenta esto, si está listo para poder manejarse el cuidado de salud de una manera más independiente posible. Esto quiere decir, se da cuenta que le faltan pastillas, pide recetas, se comunica con su médico, le cuenta lo que siente, es capaz de explicarle a alguien nuevo en una guardia qué es lo que tiene, qué medicación toma. Planificarlo, que es anticiparse a los requisitos para la transición y aclarar qué responsabilidades tendremos cada uno de estos integrantes de esta transición, ¿sí? Tanto él o la paciente, la familia y nosotros como equipo médico. Y la implementación, que es, bueno, finalmente asegurar una transición que sea lo más ensamblada posible para que, bueno, no tengamos estas consecuencias indeseables que también se ven en la transición. Y bueno, yo acá puse algunos estudios, algunas experiencias, pero está lleno y hay un montón de bibliografía, como por ejemplo la menor adherencia al tratamiento y al seguimiento con el consecuente riesgo de pérdida de órgano trasplantado en pacientes con trasplante renal, la mayor proporción de hospitalizaciones en jóvenes con diabetes, la calidad del cuidado médico de los jóvenes con discapacidad física que declina después de la transferencia a un servicio de adultos. Entonces, para esto, lo que usamos es una herramienta para poder objetivar cuán listo está ese paciente para poder, bueno, empezar a trabajar la transición. Para esto existe el TRAC, que es un cuestionario que usamos, que tiene 20 ítems divididos en 5 dominios. Los dominios son el manejo de la medicación, o sea, si sabe y si qué toma, cómo lo toma, y puede pedir las recetas, como les decía. La asistencia a citas, si puede pedir los turnos, si sabe cada cuánto tiene que ir. El seguimiento de sus problemas de salud. La comunicación con los profesionales, y si es capaz de mandar un correo, llamar, de alguna manera comunicarse. Y el manejo de las actividades cotidianas. Si es capaz de hacer compras, si maneja plata. Cada ítem tiene 5 opciones de respuesta que se puntúan del 1 al 5, y bueno, así vamos teniendo un número, que lo vamos repitiendo para evaluar si va progresando esta autonomía y está cada vez más cerca de poder hacerse, digamos, cargo de su enfermedad. Entonces, los ítems es, no sé cómo hacerlo, quiero aprender a hacerlo, estoy aprendiendo a hacerlo, lo quiero comenzar a hacer y lo hago. Y entonces, bueno, está en cada ítem, vas a buscar tu medicación, sabes cómo hacer si tenés una reacción adversa, tomás por vos mismo los medicamentos, solicitas tus medicamentos antes de que se terminen. Con respecto a las citas, si es capaz de pedir un turno, si está pendiente de las derivaciones y de los resultados de los análisis, si sabe cómo viajar para llegar al centro médico, si es capaz de, si llama a su médico si encuentra un cambio inusual en su salud. Bueno, hay distintos ítems, si le cuenta a los médicos o a la enfermera lo que le pasa, si puede responder por sí mismo las preguntas que le haga al personal de salud, y si puede colaborar en la planificación o preparación de comidas, mantener ordenado el cuarto y hacer compras, manejar plata. Entonces, los principios de los servicios de transición deben ser como un proceso activo enfocado hacia el futuro, no un evento, no es una transferencia, como decían. Este proceso debe comenzar cuanto antes, en cuanto el paciente tiene un diagnóstico, está estable, bueno, empezar a plantearlo e ir preparando el terreno para, y también ir conectando y tener un equipo en adultos que de alguna manera pues pueda facilitar esta transición. Tanto el adolescente como su familia deben estar involucrados en el proceso de estas decisiones. Los profesionales y los padres deben estar preparados para dejar ir al adolescente. Muchas veces nos cuesta muchísimo como pediatras. Es cierto que la medicina del adulto es distinta, pero no por ello no es buena. Así que tenemos distintas modalidades, ellos no los conocen desde que nacieron o desde que empezó con la enfermedad, como en el caso de ustedes. No conocen a la familia como la conocen ustedes, no conocen la historia de esta familia. Pero bueno, uno puede hacer hacemos entrevistas conjuntas, se hace un pase de la historia clínica, se va teniendo un seguimiento en conjunto hasta que finalmente se empiezan a hacer las consultas en la medicina del adulto. Y obviamente esto requiere muchísima coordinación de servicios y de los prestadores de salud. Bueno, y les cuento un trabajo que hicimos justamente. Nosotros somos un hospital de alta complejidad y un hospital general, o sea que tenemos las especialidades de adultos y de pediatría conviviendo, con lo cual uno puede pensar que es más fácil la transición en estas situaciones. Pero bueno,
el proceso es complejo, y lo que hicimos fue ver en qué estábamos con todo esto, bueno, cómo estábamos haciendo las transiciones. Hicimos un trabajo con 372 pacientes que durante 5 años tenían entre 14 y 18 años, 17 años, y de las especialidades con más cantidad de pacientes, digamos, con más patologías, las más frecuentes fueron clínica de mielomeningocele, el equipo de trasplante renal y el equipo de trasplante hepático. También se sumaron pacientes de endocrinología, pacientes de reumatología y de metabolismo. El 37% de estos pacientes participó del proceso de transición, o sea que tenemos muchos pacientes que no hicieron la transición, ¿sí? Esto a veces no depende solamente del equipo médico, pero bueno, está bueno saber en qué estábamos. La media de seguimiento por pediatría hasta que empezó la transición fue de 9 años, o sea que eran pacientes de las especialidades pediátricas durante 9 años. La media de edad de comienzo de la transición fue de 19 años, y la media de edad de finalización fue de 21. La estrategia de transición más frecuentemente utilizada fue esta cuestión de la clínica conjunta, o sea que se juntan durante un año, o el tiempo que haga falta, pero generalmente no más de un año, el especialista de adultos con el pediátrico y tienen la consulta que corresponde para ese control en conjunto. Ese fue el 96% de los casos. La mediana del TRAC ordinal fue de 4. En realidad no hay un número que, digamos, está listo. Lo que vamos viendo es el proceso de aumento del TRAC. De estos, el 32% ya había consultado a adultos. O sea que con 4 como número ordinal del TRAC, bueno, ya pueden estar haciendo las consultas. El 32,7% cumplió con los parámetros que nosotros pusimos en el trabajo, que ya está publicado en archivos, con una transición exitosa. Bueno, nuestras conclusiones fueron que la continuidad de cuidado durante la transición es un proceso que llevó casi 2 años y en más de un tercio de los pacientes se realizó en forma exitosa, pero nos gustaría mejorar estos números. Así que bueno, también estamos interesados en este tipo de trabajo interdisciplinario como para poder seguir mejorando. Bueno, muchas gracias. No, doctora Núñez, la verdad que buenísimo. Gracias. Buenísima la presentación y cuántas cosas que nos deja que tenemos que seguir adelante. Así que bueno, ahora es el momento de presentar al doctor Daniel D'Agostino, es pediatra, médico pediatra, gastroenterólogo, hepatólogo infantil, jefe emérito del Servicio de Gastroenterología, Hepatología, Trasplante Hepático Intestinal del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y bueno, la presentación va a tener que ver con un caso clínico acorde a este tema de transición en enfermedades crónicas gastrointestinales. Bueno, hola, ¿cómo están todas? Todos. Espero que vean la pantalla bien, plena. Estamos viendo tu pantalla de Zoom. ¿Perdón? Estamos viendo tu pantalla de Zoom, no el PowerPoint. ¿No me estás viendo? A ver. No, no estamos viendo el PowerPoint, estamos viendo la pantalla de Zoom. Perdón. A ver, vamos de nuevo. ¿Ahí me están viendo? Ahora sí, perfectamente. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, en principio me pidieron que algún caso clínico que reflejara los problemas que tiene la transición y hace muy poco en el Congreso Mundial de Trasplantes que se hizo en Buenos Aires, en el TTS World Congress, pidieron que presentara un caso que para el debate para la gente que hace trasplantes es muy importante, que es a través de la no adherencia. Como ustedes escucharon en lo que comentó Valeria, la no adherencia es una de las grandes dificultades del camino de la transición. En este caso, la no adherencia va a ser la no adherencia a la medicación, o no adherencia a las indicaciones claras.
pero esto va a ser, voy a hablarles del trasplante, pero la no adherencia puede ser a muchas otras patologías, no solamente el trasplante, sino puede ser no adherencia a diferentes situaciones, como estilo de vida también, como la toma de alcohol y ese tipo de cosas. Pero acá es interesante porque la gente de trasplante, la pregunta, fíjense que la pregunta es si retrasplantar a un paciente después de la pérdida del injerto debido a no adherencia, no era conveniente darle una segunda chance. Ya ese concepto ya tiene enmarcado muchos prejuicios a través de lo que significa la no adherencia. Y bueno, a mí me tocó defender el PRO, que yo tenía que estar a favor del retrasplante, y hubo gente que estuvo en contra. Entonces, bueno, este es parte del criterio, que no tenía conflicto de interés para declarar. Pero esta misma pregunta, llamativamente, se hacía hace 10 años atrás. Los grupos de trasplantes hacían la misma pregunta: si un paciente debería ser retrasplantado quien no es adherente. Y cuando ellos tienen opinión sobre esto, ellos tienen un argumento que puede ser utilitario o puede ser también punitivo el argumento. Y fíjense que los argumentos que están en contra del retrasplante, primero es porque hay escasez de órganos, y los pacientes en lista de espera se pondrían en desventaja, que los resultados después del retrasplante son peores que el primer trasplante, el principio de justicia y utilitarismo en el cuidado del paciente, es decir, que si alguien no utilizó lo que le correspondía bien, bueno, perdió la posibilidad, y el pasado de las conductas no adherentes en general es un predictor de malas conductas en el futuro. Los argumentos en favor del retrasplante se dicen que, bueno, que los principios de benevolencia y de no maleficencia en el cuidado del paciente hay que tomar, que hay que admitir al paciente que no es adherente y lo admite, es un buen hecho y en general para ayudarlo, y que la evidencia muestra que la conducta, los cambios en la conducta siempre son posibles si uno trabaja. Cuando ustedes tienen... perdón. Oh, sorry. Tengo las... Oh, sorry. Perdón porque no puedo... Esta pregunta yo la consideré como una pregunta compleja, y es una pregunta engañosa. ¿Por qué engañosa la pregunta? Porque la pregunta es engañosa porque en realidad cuando nosotros hablamos de no adherencia, hay diferentes tipos de no adherencia. Uno puede ser no adherente por muchos motivos, y son diferentes tipos de no adherencias, y por eso uno no debe ser castigado por lo mismo. Nosotros estamos convencidos que la buena adherencia es útil y necesaria para el largo seguimiento después del trasplante. Eso seguro, y estamos convencidos de lo mismo. Y sabemos que los pacientes con, digamos, jóvenes y que pasan al modelo del adulto, tienen alta morbilidad y mortalidad cuando el paciente se transfiere y no son adherentes. Y generalmente las complicaciones de mala adherencia, con episodios de rechazo celular agudo, evolución al rechazo crónico, a la pérdida del injerto, son en cuerpo, están asociados con un aumento de los costos de salud y del requerir intervenciones y retrasplantes. Pero hace
unos años atrás, Patricia Falk del Thomas Starzl Institute, también un World Congress del TTS en Boston en el 2006, dijo, ¿es la adherencia solo un sueño? Y ella misma se contestó, no, es una pesadilla. Pero es así. Hoy, cuando nosotros estamos proponiendo, como decía Valeria, un paciente que llevarlo a la etapa de la transición, tenemos que saber que la etapa de transición podemos empezar a los 18 años, pero hay una etapa que a los 18 años no termina, la etapa en la adultez directamente, sino hay una etapa que se prolonga casi hasta los 24, 25, por eso en el hospital se siguen hasta los 25, que se denominan adultos emergentes. Estos adultos emergentes son las personas que digamos que no han completado todavía muchas tareas y que todavía no han terminado su escolaridad, no se han completado en el trabajo, no tienen autonomía, tienen diferentes dificultades. Ya Valeria le mostró las características del adolescente y adulto emergente, que tiene, digamos, es omnipotente, explora su identidad, es inestable, tiene algunas relaciones con los pares, el sentido de las posibilidades. Pero cuando un adolescente tiene una pesada carga como una enfermedad crónica, tiene grandes desafíos como mantener la estabilidad, los amigos, el sentido de la vida, el rol de la familia es muy importante, aunque ellos crean en su propia autonomía, tiene una diferente actitud del tratamiento, tienen diferentes experiencias en la escuela y a veces relaciones diversas y dificultosas también con sus profesionales. Esta imagen que lo veo al muchacho con la mochila y, como decía Valeria, con el celular, caminando, que pasa todo por las redes en él. Y bueno, esta también es una situación que la sabemos. También sabemos que la transferencia es un engranaje de la transferencia de la transición y que esto no es solamente un episodio, y sino que va llevando con el tiempo. Y también sabemos que una mala adherencia no es una situación personal única, sino es un componente de situaciones, el personal, pero también el familiar, el socioeconómico, que concluyen en esta transición, y de acuerdo a todo esto vamos a tener la buena o mala adherencia. La familia juega un rol. Yo creo que la familia tiene que dar libertad y darle autonomía, pero no lo puede abandonar, lo tiene que seguir guiando. La familia es fundamental para que el joven, el adulto emergente, llegue en las mejores condiciones al adulto. No lo puede abandonar pensando que ya la autonomía es plena, porque como ya vimos en estos cuadros, no siempre es completo. Fíjense que lo que mostraba en el track, el puntaje es 4, el puntaje máximo del puntaje máximo es de 5, pero si hay otro trabajo que se hizo en el archivo argentino, que es el primer trabajo que se hace con track, el track era 3.5, es decir, los chicos que transicionaban tenían 3.5, es decir, que no estaban completados, no es un track perfecto. Eso no significa que no están cursando la transición, pero también significa que tiene dificultades todavía para incorporarse totalmente. Les cuento un caso. Este es un niño que conocí a los 2 meses de vida con una colestasis, que se hizo diagnóstico de déficit de alfa-1-transtinases. Con este cuadro de déficit de alfa-1-transtinases fue evolucionando en su vida pediátrica, en su infancia y adolescencia temprana en buenos estados, pero la enfermedad crónica fue haciéndose evidente en el hígado, mostrando hipertensión portal, cirrosis, empezó con varices y ligadura de las mismas. A los 16 años, el paciente fue trasplantado de acuerdo a su grado de hipertensión portal y de su cirrosis,
Y tuvimos un buen seguimiento. Después de 2 años del trasplante, el paciente había tenido una buena recuperación y se había manifestado en buen estado sin rechazo. A los 18 años comenzó la transición con todo lo que comentó la doctora Muli, con el track, las guías, la planificación, la preparación. Sin embargo, en esta etapa de transición, a los 18 años y 6 meses, tuvo su primer rechazo de hígado, que fue moderado y que salió con la medicación habitual. A los 19 años y 6 meses, tuvo su segundo rechazo. Y a esa edad, casi a los 20 años, los padres y la situación familiar cambiaron. Los padres se separaron, el padre se fue a vivir a una provincia, la madre quedó con el joven en esa etapa, pero en un momento también se fue del país y se alojó en otro lugar y él se quedó viviendo con la hermana, haciéndose cargo y responsable de todo lo que la obra, digamos, la prepaga, la obra social le pedía a través de todas esas cosas. Sin embargo, él buscó trabajo y consiguió un trabajo en Estados Unidos porque era un chico que le gustaba mucho el esquí y entonces se fue a ser instructor de esquí en los Estados Unidos y a los 21 años empezó a abandonar la medicación que antes era una no adherencia, digamos, permanente, sino periódica, episódica, empezó a ser no adherente realmente y casi abandona la medicación. Con el abandono de la medicación hace un rechazo crónico ductopénico y necesitó un retrasplante. Yo les pregunto a ustedes, como es la pregunta original, ¿ustedes retrasplantarían a este paciente? Yo particularmente les contesto sí, definitivamente, porque esta no adherencia no era parte solamente responsable de él, sino era responsable de una transición que no se había terminado. El paciente fue retrasplantado en marzo del 2022, el trasplante fue exitoso, tuvo algunas complicaciones, como siempre pasa, y actualmente es el seguimiento por el equipo de adultos, que ya tiene 24 años, y tiene casi un año de evolución con ellos. Cuando la doctora Patricia Falk en Estados Unidos presentó en el World Congress de la TTS y terminó su conferencia, dijo algo interesante. ¿Es la adherencia solo un sueño? No, es un despertar. Es decir, que nosotros pudiendo entender esto, pudimos haber generado cambios dentro de la familia, dentro de los criterios que tenían que ser, y podríamos haberlo ayudado un poco más. Bueno, estos aspectos son que quería contarles. No pude poner la pantalla plena, pero creo que han visto, no sé, se me mezclaron todos los papeles acá. Bueno. Muy interesante. Excelente el planteo, ¿no? El planteamiento, de que más de una vez nos encontramos en estas encrucijadas, y muchas veces Sí, el internet de Raquel no está muy bien. el problema es cuando no va a hacer nada, o es algo, bueno, es realmente excelente las presentaciones, y antes de pasar a la mesa de discusión de expertos, queríamos preguntarle a la doctora Marina Orsi un poco su opinión sobre la situación de la transición en Latinoamérica y la problemática a que nos estamos enfrentando. Bueno, primero felicitarlos por las presentaciones. La verdad, lo de Valeria me parece
súper amplio y completo de lo que significa, ¿no? Y de lo que significa hoy también la adolescencia y los adultos jóvenes. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá no estuvimos preparados cuando nos formamos en lo que tenemos que transitar nosotros con los pacientes. La sensación que todo el tema de género, por ejemplo, creo que no lo leímos en ningún lado, lo estamos aprendiendo, y estos adolescentes y estos adultos jóvenes nos interpelan todo el tiempo. Yo creo que me tengo que acomodar todos los días en enfrentar hace poco justamente en esto, un paciente mío con una enfermedad inflamatoria que la conocía desde chiquitito, que era una nena, tiene todo un tema de género y la mamá me planteó que quería que lo llame con nombre de varón. Y debo confesarles afectivamente que me resultaba extremadamente difícil a alguien que lo conocí con un nombre, llamarlo con otro. Y esto es nuestra transición a la nueva realidad, que creo que también hace a lo que es acompañar el adolescente a la vida adulta. Me parece muy importante el concepto de proceso, pero también el proceso nuestro. Y me parece que lo que hay que entender, y yo me hago cargo de mi parte, uno con los pacientes crónicos, particularmente los que tienen enfermedades que desafían más la vida, establece vínculos con los pacientes y con la familia muy estrechos, y creo que es a los médicos también a los que nos cuesta soltarlos. Más allá que lo que mostraron ustedes, realmente es porque tiene que haber mucho compromiso del equipo médico para reunirse con el equipo de adultos, para hacerse tiempo. Por otro lado está todo el tema económico, que me parece que tampoco hay que desatender, y mucho menos en nuestra región. No todos tienen las facilidades o la capacidad o el compromiso, tanto de los adultos como del equipo pediátrico, de hacerse tiempo para generar ese espacio de la transición. Para ponerlo también en cosas prácticas, los bonos de atención, supongo, cosas como tan simples que uno puede decir, digamos, sí, estoy de acuerdo en todo esto, pero cuando uno se encuentra con el día a día, realmente hay que llevar adelante esto, hay muchas piedras en el camino, y entonces creo que es un poco un compromiso de grupo, un compromiso de convicción, y la cantidad de ustedes que están acá, incluso a horas muy tardías, como el caso de Enriqueta, muestra el compromiso del equipo médico. Pero lo cierto es que es un proceso bastante complejo, y que uno también tiene que entender en qué entorno está, en el ámbito público, en el ámbito privado, pero lo más importante es el compromiso del equipo médico, y como decía Daniel, por otro lado, del compromiso de la familia, porque a la familia también le cuesta, en el caso de los pacientes crónicos, darle autonomía a ese niño que tuvo un problema de salud, a quien los padres han luchado tanto porque salga adelante. Entonces, digamos, quienes estamos acompañando a estos pacientes en ese proceso de transición, hay varios que tienen que hacer el proceso de permitir la autonomía, de facilitarla, y en ese camino de facilitar la autonomía,
también estos pacientes con enfermedades crónicas también son particulares en los que muchas veces se han acostumbrado, se han criado con padres, madres o digamos quien los cuida, de ser bastante sobreprotectores. Entonces el proceso de autonomía no es sencillo. Los que han seguido prematuros lo saben con los prematuros, como que esa conducta sobreprotectora del que sobrevivió. No sé, que me parece que hay algo que es siempre, estos pacientes han estado con situaciones muy límites, y entonces el entorno afectivo, psicosocial, es muy especial. Entonces creo que desde nuestra Latinoamérica, que tiene tantas necesidades desde el punto de vista de muchas veces el entorno social, realmente el compromiso del equipo médico junto con la familia es lo que hace que esto pueda ser más exitoso. Creo que lo que mostró Valeria en números, es decir, habla muy claramente de lo difícil que es esto, que no es nada fácil, y que bueno, esperamos que vamos a mejor, pero uno tiene que tener en cuenta en este proceso las distintas aristas, ¿no? Y me parece que lo importante es esto, de hablar de las dificultades, porque, digamos, hablar de cómo se tienen que hacer las cosas está buenísimo, pero lo más importante es saber cuál es la vivencia de quien realmente está haciendo este proceso. Y, digamos, nosotros que llevamos algún tiempo tratando de llevarlo adelante, lo cierto es que no es nada sencillo, y el caso que presentó Daniel está muy bueno para mostrar muchas veces también cómo crisis de la familia pueden atentar en este camino que parecía exitoso, pero bueno, esto es un poco así. Me parece que no quiero robar mucho más tiempo porque hay muchos que tienen experiencias y que de cada uno, así que simplemente felicitar a los que hicieron y entender que nuestra Latinoamérica es muy diversa y que llevar adelante estos procesos también depende mucho de las posibilidades en cada ámbito, no olvidando, digamos, que es esencial nuestro compromiso, que por lo visto está. Excelente, excelente conclusión y repaso de las realidades de Latinoamérica, como de los pacientes en Latinoamérica y de los médicos en nuestro contexto. Bueno, y entonces ahora le voy a pedir a la doctora María Noel Tanzi de Uruguay y a la doctora Mónica María Contreras de Colombia que nos dirijan la mesa de expertos para que podamos escuchar sus opiniones. Bueno, muchas gracias. En nombre seguramente de Mónica y por supuesto en nombre mío, de permitirnos la participación en este webinar y co-coordinar esta mesa de expertos que, como dijeron ustedes, son expertos que todos conocemos, con gran experiencia en toda la patología gastrointestinal. La modalidad de esta mesa va a ser una brevísima exposición en lo posible de alrededor de 5 minutos de cada uno de ellos, con sus experiencias en sus éxitos y en sus frustraciones o problemas que han tenido en cuanto a la transición, que es el tema que nos convoca hoy. Entonces, rápidamente le vamos a dar la palabra a la doctora Margarita Sten Ramonet, argentina,
que se dedica a los pacientes con hepatopatía crónica y trasplante, que nos cuente entonces su experiencia. Margarita, ¿nos escuchás? No quiero poner el video porque tengo poca señal. ¿Sí? ¿Se Bien. escucha? Sí, te Bueno, escuchamos. muchas gracias por la invitación y bueno, es un placer poder compartir estos momentos en este lugar. Sabemos, y como fue dicho perfectamente, que la adolescencia es una edad de cambios del niño al joven, tanto físicos como psicológicos. Hay cambios en la familia, cambios en la escuela, en el deporte, y ¿por qué no en los doctores? O sea, del pediatra al especialista en adultos. Es importante considerar que el adolescente con una enfermedad crónica debe interactuar entre la independencia y los riesgos del comportamiento, como la dependencia o la incapacidad para cuidarse él solo con esta enfermedad crónica. Sabemos que esta enfermedad crónica tiene implicancias en todas las áreas de la vida del adolescente, sea familiar, social, en la escuela, la sexualidad, en el deporte. Y ese reconocimiento que tiene el adolescente en estas formas de enfermedad crónica posiblemente puedan facilitar con el tiempo que el proceso de transición sea más fácil. Esa transición, que todos insistimos muchísimo, debe garantizar la continuidad. La transición es ese proceso de discusión continua y programada. Puede haber fracasos. Bibliografía de hace varios años hablaban hasta de un 45%, y no sé ahora las cifras actuales, pero no son altas. Este concepto de programar y no de improvisar, tener ese cuidado extremo. Por eso es necesario comenzar tempranamente, como ya se ha referido, planificar la transición. No debe ser un hecho aislado, sino debe ser un proceso ordenado y programado. En cuanto a la hepatología, que es lo que me toca conversar hoy, considero, o es mi experiencia, que hay dos patologías que son las que, por lo menos en mi caso, más tuve el proceso de transición conmigo, que fue la atresia biliar y la hepatitis autoinmune. O sea, dos patologías de años de seguimiento en el cual era muy importante. Para mí, no solamente esa transición fue la del pediatra, hepatólogo al hepatólogo de adultos, sino también porque, bueno, yo trabajé 40 años en el Hospital Posadas, en un excelente servicio de gastroenterología, hepatología y nutrición, pero sin centro de trasplante. Entonces vivimos muchos pacientes en los cuales lo que se puede llamar derivación, también uno lo puede llamar transición, que es cuando tiene que, por la evolución lógica de la enfermedad, hace que tenga que ser evaluado por un centro de trasplante. Esto tiene que ir acompañado con todos los elementos que fueron ya referidos de la familia, el adolescente de pleno conocimiento de las cosas. O sea, hay muchas cosas, y los pediatras hepatólogos que no soltamos tampoco los pacientes tan fácilmente. Pero tenemos la ventaja que los objetivos del hepatólogo que deriva
hace la transición y el hepatólogo que lo recibe en el centro de trasplante son los mismos objetivos, y eso es para resaltarlo. En consideración a, por ejemplo, que lo mencioné, atresia biliar, también un factor que es muy interesante, que uno lo ve a través de tantos años, es que para muchos hepatólogos de adultos fue una patología desconocida por muchos años, y recién en la etapa, por ejemplo en Argentina, en el 1988, con el advenimiento y el trasplante hepático en el hospital italiano precisamente, hace que, bueno, empiecen a tener más conocimiento de estas enfermedades. Es como un ejemplo así muy sucinto, y una vivencia de un paciente que nació en el hospital en el año 1979, en el cual rápidamente en el mes de vida desarrolló una colestasis neonatal, se hizo el diagnóstico presuntivo en ese momento de una atresia biliar, se hizo la portoenteroanastomosis antes de los 2 meses de vida, tuvo una muy buena recuperación del flujo biliar, tuvo algunos episodios de colangitis, o sea, fue la evolución de una atresia operada a tiempo, pero a los 10, 11 años estaba bien, pero necesitábamos saber que lo evaluara un centro de trasplante. Lo hicimos en el Hospital Garraham, interactuamos entre los dos, hasta que a los 18 o 19 años se derivó a un centro de trasplante de adultos, y recién a los 32 años se trasplantó con muy buena evolución. Actualmente tiene 44 años, tiene 2 hijos, una espléndida mujer y un trabajo excelente. Eso para mí, o sea, es como una síntesis de lo que es tan importante y que estamos luchando hace tanto tiempo en el proceso de transición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Margarita, por compartirnos su experiencia. Les recuerdo que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, y siguiendo con el programa continuamos con enfermedad inflamatoria intestinal, y le cedo la palabra a mi profesora, amiga y tocaya, la doctora Mónica Contreras. Moni, bienvenida. Hola, ¿cómo les va a todos? Gracias, Mónica. Bueno, a ver, en principio agradecer a Raquel por ser la que tiene la voz cantante en este working group de transición a nivel de la ASEAN, pero bueno, también a Karina ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. A Karina y a Daniel, porque bueno, en esa cuestión de popurrí, desde lo que es Argentina, están trabajando muy desde hace bastante, y bueno, con un gusto colaborar. A Valeria por la exposición, y a Marina por ese concepto así abarcativo. Yo estuve haciendo, tengo lo que quería conversar con ustedes desde la enfermedad inflamatoria, pero voy sumando algunas cosas, ¿no es cierto?, con respecto a lo que decía Valeria, con estos pacientes que vemos hoy en día, y este paradigma diferente, este cambio de género en estos pacientes, y particularmente hemos tenido situaciones complicadas en enfermedad inflamatoria y cambio de género en un paciente que tenía una patología perianal con una enfermedad compleja y una situación que, bueno, a veces pasa, nosotros lo conocemos en un momento en particular, era adolescente, muy poco tiempo de conocimiento, y el paciente tiene una evolución realmente, digamos, muy tórpida, angustiante, y termina en un suicidio. Otra, una niña que la conocíamos desde hace mucho tiempo, y teníamos el diagnóstico de una colitis ulcerosa a los 3 años, luego reclasificó una enfermedad de Crohn tranquilamente, y para nosotros era Vera. Pero en el momento de la transición
esa paciente decidió por su forma de verse, que ya no era Vera y tenía otra entidad, y era Iván. A mí particularmente esa cuestión me costó bastante, porque estuve prácticamente 14 años viéndola de una determinada forma. Los adultos que la adoptan y adoptan a este Iván, conversamos muy libremente con este cambio de identidad, y esto es una cuestión que tenemos que también ver, ¿no? Nosotros como médicos, nosotros como pediatras. Y por otro lado, tenemos otro paciente que también lo vivimos muy de cerca, porque también, a diferencia de ese paciente que nombraba Daniel, que bueno, tenía posibilidades de estar en Estados Unidos, nosotros teníamos a otro paciente con un nivel socioeconómico muy bajo, un nivel social muy feo, y que este paciente con un sucolangitis esclerosante trasplantado y su enfermedad de Crohn puesta, no fue buen adherente, no fue un paciente, en un momento fue un paciente que hasta se le había bajado el pulgar para trasplantarlo, con lo cual la situación social era muy particular. Finalmente se termina trasplantando, intervino servicio social, pues de menores, un hogar, 18 años cumplió. Cumplió 18 años, es una edad aparentemente en nuestra sociedad límite entre el pediatra y el adulto. Y ese paciente, después de los 18 años, el hogar no lo siguió recibiendo. Ese paciente quedó a la deriva, ese paciente falleció. ¿Falleció por qué? Porque estaba en un medio social difícil, droga, alcohol, falta de medicación, de adherencia al tratamiento, y fallece. Así que gracias a ustedes por poner también en manifiesto esto que es importante. Y bueno, y quería comentarles con respecto a lo que sucede en líneas generales, digamos, más allá de estas situaciones particulares con respecto a la transición. Y la verdad que la mayoría de los centros en Argentina y los centros que pudimos conversar en Latinoamérica no estamos realizando un proceso planificado de transición, sino que se da ese proceso o esa situación de transferencia. Llega a una determinada edad en donde ese paciente se transfiere a adultos. Y obviamente esta no es la mejor modalidad, y lejos de hacerlo. Pero bueno, en los últimos años hemos visto que hay centros en Argentina, por lo pronto, en donde por parte de inquietud médica, pediatra, pero también de los adultos, en donde ellos se ven con una situación difícil. ¿Por qué? Porque no están habituados a ver un paciente adolescente o adulto joven de adolescente, porque la familia es una complicación para el paciente adulto, y ellos mismos nos pidieron a nuestro hospital involucrarse para tratar de organizar un sistema de transición. Hasta el momento, dentro de lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, no tenemos un proceso estandarizado con respecto a cuál es la mejor transición. Sabemos que en los centros de distintos países hay clínicas de transición en donde incorporan clínicas de enfermedad inflamatoria en donde incorporan a la transición como un proceso de calidad de atención. Y eso lo tenemos que empezar a mirar. Incorporar a la transición como calidad. Para implementar entonces un proceso de transición en enfermedad inflamatoria, no tenemos establecido cuál es la edad ideal, pero por lo que hablamos recién, pensamos que tenemos que empezar a hablar a partir del adolescente joven, entre los 12 y 14 años,
y a partir de los 16 años incorporar al gastroenterólogo de adultos. Si bien no tenemos esta edad determinada, sabemos que, a partir de lo que trabajamos junto con pediatras y médicos de adolescencia, buscando la autonomía del paciente mediante distintos instrumentos, como puede llegar a ser el TRAC, dentro de lo que es el instrumento para enfermedades crónicas, o podemos buscar otros relacionados específicamente a la enfermedad inflamatoria, pero me parece que teníamos que empezar a trabajar por aquí. Por otro lado, desde la enfermedad inflamatoria, sabiendo que es el paradigma de una enfermedad crónica y recidivante, tendríamos que empezar a pensar en hacer la transición en un paciente que esté, por lo pronto, en remisión o con una actividad leve, porque también se nos complica si ese paciente está activo. Y obviamente, la enfermedad inflamatoria es de la segunda infancia, del adolescente joven, donde aparentemente debutan la mayoría de los pacientes y a veces es una complicación. Sigo mirando acá, por lo que estaba anotando, barreras relacionadas a esta transición. Muchas de ellas seguramente son comunes a otras patologías y se ha hablado la falta de recursos, entre ellos equipos de abordaje interdisciplinario, la limitación de tiempo de dedicación, entrenamiento que tiene un profesional de adultos también en su consulta, la falta de adaptación del paciente a una atención diferente a un sistema de salud, porque él recuerda de nuestra atención paternalista, como decía Valeria, ¿no? Y eso es bastante difícil. Y por otro lado, empezamos a tener en pediatría un fenotipo distinto de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Porque la podemos ver en cualquier edad, digamos, y a partir de lactantes. Entonces, seguramente el gastroenterólogo de adultos, que es una expertise en el tema, obviamente que estamos hablando de patología que el gastroenterólogo de adultos conoce muy bien, pero conoce muy bien a ese paciente que se presentó con una enfermedad monogénica o una probable inmunodeficiencia, esas enfermedades light desde la lactancia o de los primeros años de vida, y bueno, ese es un conocimiento que a ellos les falta y que nosotros también debemos enseñarles. Y con respecto a una de las cuestiones que habíamos hablado con Daniel para definir cuál sería una transición exitosa en la enfermedad inflamatoria, yo creo que, tenemos que considerar 4 criterios. Por un lado, una vez que nosotros trabajamos en el hospital pediátrico con consultas en conjunto, que todavía no se ha delimitado cuál es la cantidad óptima de consultas con el gastroenterólogo de adultos. Será una, por ahí son más y quizás no es necesario, pero a partir de ello, creo, los 16 años, cuando nosotros como hospitales pediátricos derivamos a nuestros pacientes a los 18, creo que la primera consulta, luego de eso, a un hospital de adultos, se tiene que realizar dentro de los 6 años post-transferencia. 6 meses post-transferencia, que no hayan requerido en ese tiempo de consultas en guardia, consultas, digamos, relacionadas a su enfermedad de base en un centro de guardia, que ese paciente continúe siendo adherente a su medicación y que luego, una vez transferido, para que nosotros consideremos que nuestra intervención haya sido exitosa, que ese paciente en un servicio de adultos permanezca por lo menos 2 años o más en control.
Si no, creo que tendríamos que replantearnos lo que hemos trabajado anteriormente. Dale. Les mando un cariño muy grande a toda la programación de este webinar y sí, seguimos en contacto para las consultas. Bueno, muchas gracias, Mónica. Sí, muy complicado en esa patología como en otras. Y bueno, habrá que trabajar mucho en cada país diferente, me parece, ¿no? Bueno, le damos la palabra a Enriqueta, la cumpleañera, que nos va a hablar de su experiencia en la transición de esa patología que queremos mucho todos, o parte de nosotros, como es la enfermedad celíaca. Bueno, buenas noches. Es un placer de verdad oíros con estas reflexiones tan interesantes de todos, con casos tan conflictivos como es lo que ha planteado el doctor Agostino, que es un conflicto de bioética que cada vez lo vamos a tener presente, con esa descripción de la doctora Muli de esa sobreprotección que tenemos. Los pediatras parece que llevamos en el DNA, que somos súper protectores y nos cuesta soltarlos. Y con esa visión global de Marina de un tema que tiene unas dimensiones que incluyen muchas más cosas. No estamos hablando solo de transición, sino un abordaje de los cuidados y del tratamiento pediátrico muy importante. Yo quería añadir que la adolescencia, y ahora supongo que como en nuestro país, estamos viviendo un momento terrible de salud mental, donde los intentos de autolisis son diarios, donde nuestra urgencia, donde podíamos tener uno cada 2 o 3 semanas, tenemos 1 o 2 diarios y es real, y son la mayoría niñas y son intentos, pero alguna vez quedará intento. Y claro, cuando estamos hablando de enfermedades crónicas y en problemas de salud mental, estamos sumando factores. Yo voy a hablar de la celiaquia. No es una enfermedad que comprometa la vida como es la enfermedad inflamatoria intestinal. Además tiene unas características, no depende de una medicación, depende de una dieta. Depende de una dieta que es incómoda de hacer, que los productos tienen una peor palatabilidad, que son más caros, que socialmente les hace distinto de sus pares, y eso hace que los adolescentes la adherencia a la dieta la hagan francamente mal. A eso se suma que la mayoría, si toman gluten y hacen transfusiones, no tienen ningún síntoma. Con lo cual, hablar de transición en la enfermedad celíaca es hablar de cambiar nuestras pautas de acción como pediatras gastroenterólogos y a partir, por lo menos de los 12 años, hablar con los pacientes y no con las familias, porque todo lo hacemos a través de las familias, y empezar a contar con ellos para implicarles en sus cuidados, en la gestión de la dieta. Hace 2 semanas estuve viendo a una niña de 15 años que tranquilamente me decía, yo tomo gluten, es que no puedo dejar de tomarlo cuando voy con mis amigas, porque lo paso muy mal. ¿Y yo qué le puedo decir? Pues no sé si habéis visto la serie de New Amsterdam en que a un director médico se ponía ¿en qué puede ayudar? Pues yo le dije a este paciente, ¿cómo te podemos ayudar? Porque eres tú, por mucho le podemos acompañar, pero como ella no entienda y le apoyemos, no lo va a hacer. La transición además en la celíaca la pasamos a un especialista de adultos que la celíaca le parece muy poco grave, no le parece una enfermedad importante. Que antes además los de adultos no diagnosticaban enfermedad celíaca. Ahora ya sabemos que es en cualquier momento de la vida, pero antes era una cuestión de pediatras y en los primeros años de vida. Ahora ya, bueno, pues lo conocemos mucho más y ya los de adultos saben, pero un gastro de adultos está lleno de inflamatorias, de enfermedades críticas, de enfermedades neoplásicas, y la celíaca la deriva primaria para que le siga su médico general, ¿no?
¿Y cómo es la transición? Pues fíjense, dirigí un trabajo de fin de grado hace 2 años en que la estudiante revisó 200 casos de celíacos diagnosticados y seguidos en nuestra unidad que ya habían pasado los 16 años. Nosotros vemos hasta los 16 años en el hospital. Y solo 1/3 habían llegado a un gastro de adultos. Y fue además una autoevaluación muy importante, un 20% habían perdido el seguimiento ya con pediatría. Quiero decir que tenemos que potenciar y ayudarles en la adherencia a la dieta. Ahora mismo, precisamente esta tarde, he tenido una teleconferencia con el grupo de trabajo de Arquea en España, porque planteamos un seguimiento conjunto, siguiendo las guías ESGAN recién publicadas, de la enfermedad celíaca con atención primaria, estableciendo con ellos cómo podemos hacerlo de forma conjunta para facilitar la adherencia y apoyarles, porque qué duda cabe que si no hacen bien la dieta van a tener complicaciones. Pero oigo hablar de la enfermedad inflamatoria, de trasplante hepático, ahora fibrosis quística, y claro, estamos hablando de una entidad muy prevalente, por lo menos en este lado del océano. Allí en Argentina tiene mucho, pero hay otros países que mucho menos, y que la verdad que la transición entendemos que hay que hacerla, así como en la enfermedad inflamatoria en nuestra unidad tenemos una unidad de transición y consultas conjuntas. En celíaca tenemos que convencer a los centros de adultos y tendremos que ver con ellos, y nuestra propuesta es celíaca sin complicaciones, con buena adherencia. Probablemente la transición la podamos hacer con los médicos de atención primaria, y a la mínima que haya algún problema de autoinmunidad, de mala adherencia o falta de respuesta al tratamiento, tendríamos que hacerlo con los gastros de adultos. Y nada más, un placer, a pesar de estas horas, pero estoy acostumbrada. Un beso a todos y gracias por esa felicitación, la primera a las 12 horas, desde el otro lado del océano, que esto lo voy a contar yo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Enriqueta, sobre todo por el trasnocho y en este día tan especial para usted. Así que, de nuevo, feliz cumpleaños. Muchas gracias por la experiencia. Perdón, yo recién tomé una foto porque tenía que estar en relación con una organización ahora en otro Zoom, y no me creen que somos 2 Mónica Contreras. Me dicen, no puede ser. Entonces acabo de tomar una foto. Ay, Mónica. Yo creí que estaba equivocado y que la Mónica Contreras, la excelente doctora Mónica Contreras, más joven, estaba usando otra extensión. Bueno, Enriqueta, la vos seguís está siendo muy mi influenciada por amiga, la de la Contreras mayor. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta ahora tremendamente informativos todas las intervenciones. Me llama mucho y me toca mucho la parte de salud mental, que creo que todos han discutido. No sé si se nos hace a veces como muy fácil en ciertos pacientes la transición, pero hay otros pacientes que cuesta mucho. Y no sé si ahora después de pandemia, como que todo este tema se ha disparado. Pensaba yo que parte, no sé si profilácticamente de este proceso de transición, todo paciente debería tener un abordaje, ¿cierto? En el departamento de salud mental, psicólogos, psiquiatras, bueno, en fin. Sigo con la doctora Marta, que nos va a hablar sobre fibrosis quística. Doctora, bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos, a Raquel y a todo el equipo de transición de la LABSGAN por permitirme y invitar a participar acá. Y bueno, espectacular y agradecida a todos ustedes que han dado sus testimonios de una forma que generalmente nos transversaliza, porque la enfermedad crónica tiene estas cuestiones en más o en menos, depende de la patología. Lo que comunicó Daniel sobre ese paciente que había sido casi cuestionado si se retrasplantaba, y apostar a la vida y retrasplantarlo, y el paciente está bien y adherido.
qué problema cuando la transición uno no la puede determinar y asegurar que el proceso se hizo y que a lo mejor es un paciente de 20, 22 años y no está listo todavía ni para transicionar ni para hacerse cargo de su enfermedad. Mientras los escuchaba, automáticamente recordé a 2 pacientes en la época de adolescencia con fibrosis quística, y una de ellas, una paciente Luna, una paciente de unos 13, 14 años que requirió a los 16 un trasplante bipulmonar por una afección obviamente ya muy comprometedora de su enfermedad. Ella era escritora, pintora, bailaba, o sea, tenía un montón de actividades culturales y vinculadas al arte que de alguna manera la protegían con un impulso de vida, y una familia, sobre todo, muy contenedora, que llegó a ser su trasplante, y hoy todavía es una joven ahora de 24 años que está perfectamente bien, disfrutando de su capacitación, es universitaria. Y por otro lado, un paciente entrañable, que a ambos los atendí desde que nacieron con sus enfermedades, que llegado los 13 años decidió que no quería hacer más tratamiento porque estaba cansado. Como decían recién, Mónica, el tema de salud mental, qué importante para esta primera paciente cuyo transcurrir ha sido muy saludable, entre comillas, por lo menos de la salud mental, y este otro paciente desprovisto de un montón de recursos, inclusive sociales y económicos, aunque con una madre muy afectiva y muy contenedora, pero con muy pocos recursos, que llegado a determinado momento, a pesar de que realmente le propuse evaluaciones psiquiátricas, tratamientos antidepresivos, conversamos con el equipo de salud, el paciente se negaba a la vida, o sea, el paciente eligió a los 13 años, esa es la pregunta, ¿con qué capacidad, no es cierto?, dejar el tratamiento. Se lo sometió al equipo de tratamiento compasivo, ¿no es cierto?, del hospital, se lo acompañó hasta donde se pudo, llegado un momento se fue a su casa, abandonó todo tratamiento, era un diabético ya instalado, cosa que pasa en la progresión de estos pacientes durante la transición de la niñez a la adolescencia, y finalmente falleció en su casa. No sabemos muy bien en las condiciones, lo que sí después tuve es algún vínculo con la mamá, parecía todo en paz y tranquilo. Ahora, qué tremendo, porque realmente fueron 2 situaciones parecidas por las edades, donde una pudo resolver, yo creo que con su background y su respaldo, ¿no es cierto?, familiar, social, cultural, etcétera, y el otro paciente definió y decidió una instancia que fue totalmente contraria a lo que nosotros, por lo menos como médicos, siempre preferimos, ¿no?, que es la vida, obviamente. Bueno, todo esto para recordar... Perdona, Marta, discúlpame, pero están diciendo que te escuchan muy bajito. Si podés subir un poquito la voz, por lo menos. Claro, Yo te claro, escucho bien, pero se ve que en algún lugar no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver si hay gente que escucha, Mónica Contreras dice que sí. Bueno, a ver si hablo más fuerte, si se puede escuchar mejor. Ahí está. Bueno, y entonces el tema era reflexionar un poco sobre esta enfermedad que desde la época de los moduladores, o sea, hace ya prácticamente 10 años, ha cambiado la expectativa de vida y el pronóstico. Hasta entonces era una patología que solo atendíamos los pediatras, porque se morían precozmente, cuanto más subdesarrollado el país, más precoz la mortalidad, entonces no la conocían los especialistas de adultos. O sea que ese es un primer desafío hoy en día. Tenemos que conseguir equipos de adultos que conozcan de la enfermedad, que en los últimos 5 o 6 años hayan podido transitar esta historia a favor de ocuparse de la fibrosis quística. Generalmente no son pares, por lo menos nuestros, no son gastroenterólogos, no se ocupan de este tema, suelen ser o neumonólogos, especialistas de adultos, los que más lo ven, o nutricionistas. Entonces, formar los equipos interdisciplinarios no es tan sencillo porque no hay gente totalmente capacitada en este tema, por lo menos en Latinoamérica, y me consta por las encuestas que hicimos en el 2020.
El otro tema no menor es que la mayoría de los hospitales, al menos en Argentina y muchos en Latinoamérica, los hospitales que atienden niños pediátricos, públicos me refiero, atienden hasta los 15 años. Entonces, la transición tenemos que sí o sí empezarla antes, porque incluso no podemos internar esos pacientes que seguramente a esa edad tendrán varias internaciones, porque no tenemos sostén o soporte dentro de las instituciones que nosotros trabajamos para atender a estos chicos, sino que tienen que transicionar a veces forzosamente y en el peor momento, que es lo que no está recomendado, ya lo han comentado, que es en el proceso de reagudización de una enfermedad, porque no los podemos internar en las instituciones donde normalmente nosotros asistimos. Entonces, ese tema, sumado a que debemos conseguir especialistas de adultos que ya estén involucrados con el tema, son dos problemas bastante importantes. Y el otro punto es que como es una enfermedad particular respecto que la enfermedad transiciona desde la niñez hasta toda la vida, cual fuera la meta de edad de sobrevida, transiciona por distintas enfermedades asociadas, mejor dicho, distintos compromisos de la misma enfermedad que le van dando características diferentes y requieren destrezas de los equipos, por supuesto, diferentes. Por ejemplo, solamente un 20% de los niños desarrollan la diabetes antes de los 10 años de edad o a los 10 años de edad. La mayoría lo van a hacer en el transcurso de la adolescencia hasta la adultez. Pasa lo mismo o parecido con la enfermedad hepática. La mayoría de los pacientes van a empezar con sus síntomas alrededor, mejor dicho, empiezan en la enfermedad hepática con marcadores de la enfermedad, pero desarrollan la sintomatología de la enfermedad, cualquiera fuera de las que conocemos sobre esto, cuando son adolescentes ya casi adultos. O sea que esto es algo muy característico. Y el otro problema es que los temas de fertilidad y fundamentalmente de anticoncepción ligados al tema de la herencia, porque estamos hablando de una enfermedad hereditaria donde, bueno, la persona que tiene todavía capacidad de procrear suelen ser las mujeres y no los hombres, por razones de la misma enfermedad, van a tener que tener un asesoramiento genético indefectiblemente. Entonces, esta situación, digamos, del desarrollo sexual y el desarrollo, ¿no es cierto?, para la concepción en la vida, sumado a las enfermedades que se van transcurriendo durante todo el periodo de la adolescencia hasta la adultez, llamemos de los 11, 10, 13 años hasta los 20 y pico, que se pueda completar la transición en el mejor de los casos, va a requerir un montón de especialistas o de intervenciones a medida que las enfermedades vayan haciéndose emergentes como parte de este cuadro. Pasa también con las enfermedades de tipo psiquiátricas, o sea, ya sea por la depresión o por otro tipo de patologías asociadas, ¿no es cierto?, a este contexto, y fundamentalmente algunas cuestiones de la imagen corporal, se ve mucho en la adolescencia, y también el tema ligado a la cuestión de los dispositivos vinculados a las necesidades que el paciente tenga, como pueden ser botones de gastrostomía o enterales o sondas o bueno, distintos instrumentos que a veces son indispensables, los portacats para la medicación crónica antibiótica, etcétera, que también al paciente le generan una situación de tremenda controversia, porque a veces lo quieren hacer, pero no están disponibles, porque cuestionan, en fin, hay una situación bastante compleja respecto de la transición de la enfermedad hacia el adulto ya por sí misma y respecto de cada paciente en particular por su contexto. O sea que, si yo tuviera que decir hoy cuál sería una meta a poder cumplir, por lo menos en los lugares que uno en general atiende y conoce a través del intercambio con toda la gente de la LAPSGAN de distintos países, yo diría que es eso, o sea, bueno, generar los equipos multidisciplinarios, tratar de involucrar a los especialistas de adultos, bienvenidos los que están formados y los que no estén formados y se necesiten, buscar cómo solidarizarlos con esta instancia y tratar, ¿no es cierto?, de dar una contención institucional que a veces no se puede hasta los 15 años para poder hacer una transición progresiva. A propósito, María Noel, yo hablé con Catalina la vez pasada, Pinchac, y ellos transicionan
tremendamente precozmente al paciente. A los 12, 13 años los pacientes ya están prácticamente en manos de adultos porque creo entender lo que me dijo ella, que los hospitales sí o sí públicos no aceptan pacientes después de los 12 o 13 años, cosa que a mí me sorprendió, ¿no? No sé, eso es tal cual. Bueno, yo decía, ¿cómo haces? Porque para nosotros todavía son pediátricos, súper pediátricos a esa edad, por esto que decía, bueno, todos ustedes comentaron cómo son los vínculos, ¿no es cierto?, con los pacientes pediátricos y los pediatras. Así que bueno, un poco esa es el comentario de cuáles serían un poco los puntos a poder trabajar especialmente para que se pueda realmente optar por una transición que sea lo mejor para cada paciente. Y simplemente una cosita quería agregar, que sí, no sé por qué Catalina te dijo eso, en realidad en el hospital pediátrico de Montevideo se atiende hasta los 15 años. Lo que pasa es que los fibróticos quísticos en el Uruguay se ha logrado llevarlos a otro sistema de salud donde se atienden en conjunto con el médico de adultos. Entonces, eso sí, capaz que en la fibrosis quística se ha logrado que la transición vaya siendo un poco más de menor edad. Capaz que quiso decir eso, la verdad que no sé. Sí, ella me comentaba que incluso ante esta situación el resultado les favorecía, o sea que probablemente esta instancia de hacerlo precozmente en una enfermedad, como comentábamos, con tantas particularidades, sea favorable respecto de postergar la transición. Sí. Bueno, muchas gracias, Marta. Y por último vamos a tener la palabra de Silvia Cruyet, que nos va a hablar sobre los pacientes adolescentes y la transición cuando tienen dietas especiales. Ahí sí, ¿no? Ahí estoy. Bueno, agradecer a Raquel, a María Noel, mis grandes amigas también, por incluirme en este grupo. La verdad es que yo entiendo, Raquel, que cuando me pediste dietas especiales te referías no a fibrosis quística, no a enfermedad celíaca, sino que a los veganos y vegetarianos y ese tipo de chicos, ¿no? Mira, en Chile yo te diría que no hay ningún tipo de transición salvo la que los pediatras logramos hacer a lo mejor que podemos, ¿ya? Tal como en otros países, acá los niños que se atienden en hospital, que son la gran mayoría, porque la gran mayoría, sobre el 60%, va a hospital público, a los 15 años, simplemente cuando el papá o la mamá o el niño va a pedir la hora, si tiene 15 años un día le dan hora con adulto. No hay ningún tipo de transición ni de conversación, salvo que el médico de adulto tenga algún interés especial o nosotros tengamos algún interés especial en conversar con el médico que sigue, que nunca sabemos quién es, en general, ¿ya? Por lo tanto, en las patologías que ustedes han comentado, no hay ningún tipo de transición, salvo la que dependa de uno como pediatra de manera individual. ¿Para qué hablar de nutrición? Ni siquiera hay consultas de nutrición. Recordemos que los nutriólogos o pediatras o de adultos somos poquísimos, no están en muchos de los hospitales y están viendo en general pacientes hospitalizados más graves que necesitan dietas especiales, ya hablemos de parenterales, enterales especiales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los chicos que quieren ser veganos o vegetarianos se las tienen que arreglar solos, a través de las redes sociales generalmente. Yo creo que soy una de las pocas que los ve en la consulta porque por mi formación a través del INTA he tenido que hacerlo, he tenido que aprender, he tenido que aceptarlo, porque en un principio no me gustaba incluso verlos porque yo sabía que si les estoy aceptando una dieta vegana, por ejemplo, los estoy dejando con una serie de déficits, ¿verdad? Estamos hablando de veganas. Una serie de déficits muy importantes, como son la vitamina B12, el calcio,
y una serie de elementos que son tremendamente fundamentales para la edad del crecimiento. A los 16 años, a los 15 años, a los 14 años, los chicos están en pleno crecimiento, en desarrollo de sus pubertades, ¿verdad? Dependiendo si son hombres o mujeres, un poquito antes, un poquito después. Pero la verdad es que no puedo hablar de transición. Yo los acompaño hasta donde puedo, les voy dando consejos, porque generalmente llegan con el padre o la madre porque ellos quieren ser vegetarianos, quieren ser veganos y los padres llegan espantados. Entonces lo que uno hace es primero tratar de que sean vegetarianos y no veganos, porque las restricciones son menores y por lo tanto pueden completar sus fuentes de vitamina B12, ¿verdad? A través de pescado, de huevo y de leche cuando son lacto vegetarianos. Pero cuando empiezan a crecer, yo me encuentro en mi consulta de repente con chiquillas que las he visto durante un tiempo y que tienen 20 años, 21 años, y le digo, pero chiquilla, yo ya no te puedo ver, porque no, me dice, si lo único que quiero es que usted me indique la parte nutricional correcta, porque no he podido encontrar ningún médico de adulto que me diga qué es lo que yo debo o puedo comer si soy vegetariana o soy vegano. Entonces es bastante complicado porque no entienden que con los años van a tener osteoporosis, van a tener problemas vasculares, van a tener unos déficits importantísimos de vitamina B12, por ejemplo, problemas neurológicos. Está clarísimo que los veganos, por ejemplo, simplemente no tienen ninguna fuente de vitamina B12 salvo que se la inyecten. Entonces, llegan donde los médicos de adulto, que no son nutriólogos, y no son capaces de darle ninguna indicación, ¿ya? Entonces, hablar de transición en estos pacientes es muy complejo. Yo trato de mandarlos a nutricionistas, no nutriólogos, porque los nutriólogos simplemente no los reciben. Trato de mandarlos a nutricionistas en los cuales yo sé que han estado con nosotros aprendiendo, que han estado aprendiendo a suplementar bien, a buscar las vías y no a negárselas, porque los padres quieren negárselas. Los padres dicen, ¿cómo vas a ser vegetariano? ¿Cómo vas a ser vegano? Imposible. No, no podemos decirles eso a los chicos que están realmente queriendo este tipo de dieta. Yo no soy ni vegetariana ni vegana, pero he tenido que aprender a indicarles cómo hacerlo porque tienen que prepararse, por ejemplo, para un embarazo, chicas de 18, 20 años que quieren tener hijos y no pueden estar en una dieta vegana si no tienen un aporte de vitamina B12, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es un tema bastante complejo y aquí en Chile no lo estamos abordando. Esa es la verdad. Y menos los médicos de adultos. Somos los pediatras los que algo sabemos de nutrición. No sé en las carreras en sus países, aquí no se enseña nutrición, salvo que tú te dediques después a la nutrición. No sé si eso ocurre en la carrera de medicina en Argentina, en Uruguay, en Brasil, no me queda claro. Pero acá en Chile uno aprende nutrición en la medida que va viendo pacientes a lo largo de la vida y después en la práctica clínica. Cuando somos pediatras nos interesamos por la nutrición, porque necesitamos saber, pero no hay una transición al adulto, de ninguna manera. Y nosotros estamos recibiendo, yo recibo a los pacientes de adultos que se ven en el hospital, que van a mi consulta privada o al INTA, de 20 años, de 22 años, por ejemplo, celíacos, que quieren que los siga viendo porque allá simplemente le dicen, no, sí, tus anticuerpos están bien, sigue con la dieta sin gluten. Y hay una chica que me decía, yo ni siquiera sé cuáles son los alimentos que tienen gluten. Entonces, los médicos de adulto en realidad les falta por ese lado. No quiero alargarme más porque en realidad es un tema que uno podría seguir y seguir y seguir y seguir, pero me encanta que estemos en este webinar porque creo que tenemos que trabajar al respecto. Y como les digo, en estas dietas especiales no hay ninguna transición. Muchas gracias, doctora Silvia. Bueno, veo que aquí no hay preguntas en el chat. Estamos de pronto un poco cortos de tiempo también. Sí. Quiero agradecerle igual a todos por la asistencia y pues darle la palabra a la doctora Raquel para que haga
el cierre del evento. Bueno, muchas gracias. La verdad es que todos y cada uno han hecho aportes, exposiciones y conferencias excelentes, y creo que esto nos sirve de alertas en la nutrición, alertas en los pacientes crónicos, alertas en los problemas sociales, en los problemas de identidad, tantas cosas que nos tenemos que ir ayornando, aprendiendo y acompañando a nuestros pacientes, y nosotros ser lo que tenemos que promover el cambio. Tenemos que ser factores de cambio, ir a los adultólogos y estar todo el tiempo que podamos encima de ellos para que podamos llegar a algún momento a hacer la transición. La transición desde los pediatras estamos con esas barreras sociales, psicológicas, a veces la falta de entendimiento. Sí, yo creo que Raquel tiene problemas ahí con... Sí, no se escucha. No se te Sí. escucha, Raquel. Aprovecho para decirle que van 0-0. No nos has estado escuchando, veo. No, sí, los escucho. Los escucho con un oído y con el otro veo. Ah, bueno. No logramos recuperar a Raquel, me parece, ¿no? No, creo que quedó congelada. Bueno, no sé si me parece que la verdad que esto ha sido una charla hermosa. La verdad que para mí es un orgullo, un honor escucharlos, tenerlos ahí todos reunidos. Creo que lo que queda claro es que todos tratamos de hacer lo mejor posible con lo que tenemos. En Latinoamérica todavía tenemos muchas cosas por trabajar. Me parece que todos rescatamos cosas de cada uno, y dentro de las cosas más importantes es esto de tratar de planificar alguna estrategia siempre teniendo en cuenta los recursos, porque esta es una palabra que a los latinoamericanos nos acompaña mucho, con qué recursos contamos como para que las planificaciones puedan ser exitosas. La parte de recursos humanos siempre está, la voluntad, la ganas de superarnos y de poder hacer lo mejor que podemos, pero también es real que tenemos que saber con qué contamos con los tiempos, con los tipos de sanatorios, con las diferentes obras sociales, el ámbito privado, el ámbito público, pero me parece que no más que agradecerles, felicitarlos en nombre de Raquel, que la verdad que es la que se montó todo esto tremendamente, y mil gracias a todos, porque la verdad que hay mucho por trabajar, cada uno puso una gran cuota que me parece que es muy rescatable para que podamos seguir creciendo, y por mi parte, de parte de Raquel también, felicitaciones a todos. Y Raquel, gracias por esta hermosa convocatoria, y yo no más que orgullo y agradecerles a todos. Gracias, y vamos a comprometer a María Carmen Toca, que está ahí, para que empecemos a trabajar en las guías. Sí, se me corta, va y viene. Así venís. Estoy así ahí. Ahí está, María del Carmen, Nos te tienes en comprometemos para suspenso. que nos ayudes en las guías de transición, a ver si podemos empezar a trabajar. Ha sido un Bueno, gusto estar con buenas todos. noches y gracias a todos. Bueno, gracias. Abrazos a todos.